el comportamiento de viajes del brasileño. Entonces, sean muy bienvenidos. Tenemos invitados de México, de Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia. Sean muy bienvenidos. Me gustaría pasar la palabra para Ana Donato, la creadora y fundadora de Imaginadora Marketing, para presentar nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Ney. Buenos días a todos. Wow, tenemos tantos países, tanta gente presente. Antes de más nada, perdóname se cometo errores hablando su hermoso idioma, pero precisamente en honor a todos ustedes, yo voy a tratar de me esforzaré el máximo posible para hablar correctamente. ¿Vale? ¿Cachai? Bueno, vamos em frente. Para mim e para toda a equipe da Imaginadora, é um grande prazer poder falar para uma audiência tão qualificada e tão interessada no mercado do Brasil. Um mercado enorme que tem muitas oportunidades. Brasil Up, como mencionou Ney, é um evento que pretende ser híbrido e se levar a cabo regularmente. Nasceu com um outro nome, um pouco depois da pandemia, com o propósito de orientar, atualizar e contribuir para empresas internacionais que querem fazer negócios com o Brasil. Então, o que vamos fazer hoje é exatamente alcançar esse objetivo de prover orientações para todos vocês que querem ter bons resultados com esse mercado que está com um cenário muito positivo. Bueno, para esto invitamos personas, amigos de verdade muito especiais, profissionais muito reconhecidos e muito prestigiados em Brasil. Janine Pires falará sobre macro tendências em turismo e sobre o comportamento do viajero brasileiro, para onde vai viajar, como e quando, e quais são as preferências de los brasileiros quando se trata de elegir destinos internacionais. Janine tuve a cabo da promoção de Brasil por muitos anos como presidenta de Embratur, e hoje também está como participante, como integrante de um conselho muito especial que habla diretamente com nosso presidente Lula, e Janine faz parte de um comitê de turismo. Então, Janine, muitas graças por sua presença e estou muito contenta que estamos tendo a oportunidade de ter seu conhecimento aqui conosco. Também vamos saber diretamente de Rafael De Luca, o diretor, o country manager Copa Airlines aqui no Brasil, sobre quais são os planos de Copa para conectar aún mais Sudamérica com Brasil. Esperamos que Rafael nos traga buenas notícias, Rafa, porque não há êxito em destino sem conectividade aérea. E depois, logo, a continuação, vamos conhecer diretamente de CVC, diretamente da gigante CVC Corp, através de seu diretor de produtos e pricing, como estão as vendas através de CVC. E quando se trata de saber como estão as vendas de CVC, estamos falando de um termômetro muito relevante em Brasil. Quando o CVC decide vender um determinado destino ou produto, atua como influenciador, porque a partir daí, muitos outros distribuidores seguem CVC. Muitas graças, então, Fábio, por estar aqui. CVC, temos, através de CVC, uma representação muito relevante na distribuição de Brasil, porque CVC é, sim, a mais importante ou a mais grande empresa de turismo de produtos de viagens de América Latina. Muito bem. Eu sou consciente que conhecem o tamanho de nosso mercado. Eu sou consciente que sabem a grandeza e a imensidade de oportunidades que temos acá. Pero hoje, para começar, me gostaria de prover uma imagem bem objetiva sobre como está a parte política e econômica de Brasil. Ney, por favor, vamos a mirar um pouco como é o tamanho de nosso país. Um mercado gigante. Pode seguir, Ney. Mira, nós oficialmente somos em 203 milhões de brasileiros. Uau, muita gente. O que significa isso? Mercado.
Em la classe social A, temos 3% de toda a população. Pero podem perguntar, pero mira, Ana, solo 3%? Solo 3% gana hasta, a partir de 4,5 mil dólares mensualmente, por mês. Pero mira, isso significa muito quando se trata de uma população de mais de 203 milhões de pessoas. Estamos falando, por exemplo, de um tamanho, o doble da população de Uruguai, quase um país. 6 milhões de pessoas. E para esse público não há crise. Esse público viaja, não importa o que está se passando na economia, querem viajar e viajam por todo o ano. A classe social mediana, aí temos o volume de vendas massivos. 66 milhões de pessoas, imagina, 66 milhões de pessoas que podem viajar, estão ávidos por consumir, Janine vai falar um pouco mais disso, e que ganham hasta 4,5 mil dólares mensualmente. Muito bem. Quando se trata para vocês, empresas e profissionais, de enfocar Brasil e organizar um plano de enfoque, para onde ir? Com quem falar? A Universidade Getúlio Vargas, uma das tops de Brasil, faz todos os anos um estudo nos informando quais são as capitais mais ricas de Brasil. Mira, observem, por favor, o ranking de las 10 mais ricas. Florianópolis está em primeiro lugar. Florianópolis é uma cidade em litoral de Santa Catarina, em sul de Brasil, que está considerada para nós como se fosse a Nueva Dubai. Para ter uma ideia da concentração de riqueza em Florianópolis, eu vou falar, claro, de um caso que é uma exceção, mas que bem representa o quanta plata há em Florianópolis. O jogador Neymar tem uma cobertura em um edifício, claro, muito bem ubicado em Florianópolis, que está evaluado em 132 milhões de dólares. Claro, Neymar é o top em termos de plata, mas há muitas outras pessoas com muito poder de consumo. São Paulo está em quarto lugar, mas não significa que São Paulo perdeu relevância. Claro, São Paulo é o motor como estado, como província, é o motor econômico do país. E neste mapa cá de Brasil, pontuamos com sinais em naranja, onde estão essas cidades com muita plata. Então, se querem saber onde ir, com quem falar, miren que o consumo está mais concentrado nessas capitais. Não quero dizer que não devemos ter atenção para o Nordeste de Brasil, como Recife, a capital mais grande do Nordeste, Fortaleza e também Salvador. Bueno, Ney, Brasil está mais otimista. De acordo com minha opinião personal, eu penso que o rumbo do Brasil ha cambiado depois da finalização do processo eleitoral para presidente da República em novembro do ano passado. Lula ganhou por poucos votos sobre Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente. Lula não é uma unanimidade em Brasil, mas está tendo o mérito de abrir as portas de Brasil, que antes, nos últimos 4 anos, estava muito cerrada. Está tendo o mérito de recuperar relações diplomáticas e internacionais com mercados muito importantes para nós. Para mim, então, isto é um novo aire que provê mais confiança para os empresários brasileiros e também para os inversionistas e hasta, evidentemente, para os brasileiros que querem consumir e que querem planear sua vida. Bueno, Ney. Bueno, a economia brasileira está surpreendendo, entre comillas. Por quê? Porque quem está dizendo isto? Os economistas de Brasil. E esta frase é de esta semana. Os economistas do Banco Central, os mais expertos economistas de Brasil estão com visões bem positivas sobre o Brasil. No princípio de ano, tínhamos uma previsão de quase 2% de crescimento do Brasil, ou seja, de produto interno bruto, toda a riqueza que o país produz, isso chegaria solamente a 2%. Hoje,
estamos passando 2% e há expectativas de superarmos 2,3% até o fim deste ano. A inflação, que todos nós sabemos, é muito doloroso para toda a gente. Em Brasil está controlada, está abaixo da meta que se previa em princípio de ano, quase 5%, e esperamos que em próximo ano alcance 3% ou hasta menos de 3%. Isto nos dá também, este é um resultado, um sinal de que estamos mais otimistas. Ney, por favor. Hablando um pouco de economia, vamos falar um pouco de la política. Ney? Eu penso que Ney, não há problema se Ney não está com a imagem que eu necessito agora, mas não há problema. Estamos falando, então, um pouco de política. Como está a política de Brasil? Lula é nosso presidente. Então, desde que assumiu seu cargo em enero deste ano, claro, como empresários de empresas privadas, os governos, os líderes também passam por arreglos no princípio de sua administração. Pero este senhor está em um terceiro mandato. Este senhor Lula é um político muito experiente e está agora um pouco ocupado com arreglos com o Congresso, com o Senado, tratando de acelerar a reforma fiscal de Brasil, que vai atrair, a expectativa é que atraia mais inversionistas internacionais e que dê um pouco mais de conforto para os inversionistas brasileiros. De acordo com o resultado de uma encuesta que é feita há 2 semanas, 40% dos brasileiros consideram Lula como ótimo governo, que está sendo uma ótima administração, e 32% regular. Isto muito bom. Então, com o crescimento suave, hasta agora, suave da economia, com o avanço da organização que Lula quer fazer em Brasil, estamos um pouco mais otimistas. Bueno, agora queria saber, agora que sabem um pouco que o Brasil está muito promissor, que há muitas oportunidades, estamos mais positivos, como vocês, que são empresários e profissionais, podem aproveitar esta ola positiva? Ney, por favor, como podemos aproveitar? Miren, amigos, Brasil es un gigante mismo en Latinoamérica y tenemos un gran placer de presentarles un poquito de la empresa que está organizando ese evento en el día de hoy. Cómo potencializar su negocio y saber hacer negocio con nuestro país. Imaginador está há 15 anos no mercado brasileño e com oficina em São Paulo e presença em Rio de Janeiro, em Bogotá, em Colômbia, em Buenos Aires, em Santiago, em la Ciudad de México. Então, temos uma presença muito plural en este mercado emisivo tan bueno que es Latinoamérica y que desea viajar y tiene un consumo de viaje muy importante para nosotros. Y tenemos, claro, acá junto con nosotros, Copperlines, que hace toda esa conexión en nuestros países. ¿Y cómo aprovechar ese escenario positivo, mis amigos? Tenemos en la Imaginadora 25 personas que cuidan de todas esas verticales donde tu empresa o tu destino o tu atracción pueda promoverse muy bien y con mucho liderazgo de Imaginadora en nuestro mercado. Y tenemos clientes súper importantes que te vuelto la palabra con Ana, que va a presentarles. Muito bem, todo o que eles necessitam ter para enfocar o Brasil de uma forma muito precisa e muito profissional, vão atender a Imaginadora, que ha aprendido a interpretar as necessidades dos mercados internacionais através da experiência que temos com nossos clientes. Quero destacar solamente alguns deles. Nosso portafólio, graças a Deus, é muito grande, mas estes são os que queremos compartilhar com vocês. Aprendemos a promocionar parques temáticos e atrações com SeaWorld, o Parque de la Florida e Califórnia, onde são nossos clientes há 15 anos.
con mucha alegría somos también el escritorio de Chile en Brasil, Servicio Nacional de Turismo, Sernatur. Hacemos desde el relacionamiento con el mercado distribuidor, relaciones públicas, sales missions y toda la parte de desarrollo de producto y de incremento de la marca Chile en Brasil. Y también somos la agencia para Washington, para Miami y también para estaciones de esquí, como una estación de lujo que está ubicada en Utah, que se llama Park City, y muchos otros. O sea, somos especializados en incrementar el flujo de turistas. Muy bien. Ahora vamos entonces saber un poco más, tener como un regalo el conocimiento de nuestros presentadores. Quiero invitar a la conversación nuestra invitada especial, Janine Pires, que como hablé, es una experta muy reconocida en estrategia y promociones de destinos nacionales e internacionales. Janine, por favor. Gracias, Ana. Saludos. Te saludo tu equipo, todos que están con nosotros. Y también un abrazo fuerte a Fabio Mader y a Rafa de Copa. Y bueno, y a todos que están acá con nosotros. Bueno, tengo esta tarea importante también de hablar en español, que Ana, voy a hacer como tú. Si tengo errores, me perdonen, pero yo quería hablar un poco sobre el momento que vive Brasil y creo que algunos temas son muy relevantes para ustedes que trabajan con el mercado brasileño y quieren conocer más y utilizar en sus estrategias de ventas y de marketing para atraer los visitantes de Brasil. Yo creo que con todos los cambios que pasamos en la industria de viajes de turismo desde 2020, estamos todo el tiempo intentando conocer al cliente, saber lo que se pasa, y es importante tener en cuenta que tenemos un escenario macroeconómico, geopolítico, global, que tiene muchas influencias. Para no hablar del tema del aquecimiento global y de las metas de los ODS que tenemos y los impactos de los eventos naturales en turismo y en la vida de la gente. Entonces, hay siempre que pensar que podemos hacer una acción muy enfocada para atraer el visitante, pero tenemos muchas variables que están siempre impactando nuestras decisiones y nuestras acciones. Bueno, en este contexto internacional, el momento de Brasil en su relación con el mundo y en especial con América Latina tiene aspectos muy relevantes que conducen a una mayor cooperación y una mejora en las relaciones diplomáticas. Es decir, que hay un esfuerzo de los países y el presidente de Brasil, de muchos países como de Argentina, de Chile, de Colombia y tantos otros, han tenido, yo creo que este año como que 2 o 3 summits para hablar de todos los temas que involucran las acciones diplomáticas y económicas de los países. Entonces, yo creo que para nosotros esto se refleja en la facilidad de eliminar barreras y establecer como que acciones que faciliten no solo la conectividad aérea, los viajes transfronterizos, pero también a veces acciones muy puntuales que pueden, por ejemplo, tratar de documentos de viajes, de facilitar el acceso y tantos otros. Este es un punto importante. Tenemos una relación macro enfocada en América Latina. Después, en Brasil, muchos conocen a Embratur, que es el organismo de promoción internacional de Brasil. Volvió este año con, una vez más, un equipo altamente técnico y especializado en turismo y en innovación. Entonces, la idea del equipo que tiene el presidente Marcelo Freixo es
hacer una cooperación inmediata con organismos de turismo de los gobiernos de Latinoamérica, con las empresas del sector y hacer una actuación con metas y con intenciones muy puntuales para recuperar no solo las relaciones entre los países, pero también mucho que se ha hecho en otros años, como que, por ejemplo, promocionar América Latina en Asia y atraer asiáticos que vienen, o mismo que vienen de Europa y que no vienen solo a un país, pero muchas veces hacen viajes en muchos países. Bueno, y como volvemos ahorita para el mercado doméstico brasileño. Ana nos ha presentado algunas informaciones que es un mercado, por ejemplo, el mercado aéreo brasileño es el quinto en tamaño de viajeros en el mundo. Entonces, es muy grande mismo. Y para tener una idea, por ejemplo, solo viajeros aéreos nacionales tenemos en los últimos años, sin contar los años de 2020 hasta 2022, un promedio de 90, 93, 95 mil viajeros aéreos en Brasil. Entonces, en términos de recuperación del mercado, no solo aéreo, pero de turismo en Brasil, ya estamos en los niveles de 2019. Todas las comparaciones que hacemos es con 2019, que es el momento antes de la crisis. Año pasado, por ejemplo, en viajes aéreos en Brasil ya hemos tenido 82 millones de personas. Entonces, es un crecimiento muy grande. Por ejemplo, este año, en junio de este año, el crecimiento de la demanda general de turismo ha sido 7,4, superior a junio de 2019. Entonces, estamos muy bien en este mercado. El crecimiento de turismo en este año en Brasil es de 25%, es más de 10 veces el crecimiento de la economía. Entonces, esto muestra la importancia y la posibilidad de que tenemos en esta actividad en Brasil. El gobierno nacional de Brasil tiene muchas acciones. Yo no voy a hablar de esto porque hemos tenido algunos cambios en el Ministerio de Turismo, entonces no sabemos lo que tenemos ahora, pero en el caso de Embratur ya tenemos los retos bien enfocados. Bueno, vamos a hablar un poco de mercado brasileño y las posibilidades que tenemos con el mercado internacional. Y hay una encuesta internacional que ha sido presentada por Sebrae en Brasil, que es del Global Entrepreneurship Monitor en este año. Y mira, ¿cuál es el sueño de consumo del brasileño? Y la respuesta ha sido muy interesante porque 61% de la gente quiere viajar en Brasil. Después, el sueño es tener su propio negocio, comprar un automóvil, una casa, pero el quinto mayor deseo es hacer un viaje al extranjero. Mira que 49%, o sea, la mitad de la gente que ha sido entrevistada expresan un gran deseo de viajar al extranjero. Y ahí yo creo que los factores que facilitan los viajes en América Latina, hay algunos hoy que son macrofactores que son importantes. Por ejemplo, el cambio. Está difícil para los brasileños viajar en Europa o mismo en Estados Unidos por el tema del cambio, o sea, el dólar americano y el euro están muy altos, pero también hay algunas, por ejemplo, dificultades a veces de conseguir visados para Estados Unidos, que es un problema de todos. Entonces, la familiaridad con el idioma, hay factores macro que influencian vamos a decir, la oportunidad de viajar en Latinoamérica. Para ustedes entender un poco el tamaño del mercado brasileño, en 2019, 12 millones de personas han hecho viajes internacionales desde Brasil. Año pasado ya fueron 7 millones.
Entonces, estamos en la mitad de lo que teníamos en 2019 en términos de outbound de Brasil. Y bueno, para terminar mi contribución, yo quería hablar un poco sobre la venta. Yo creo que Rafa y Made van a hablar muy bien de esto, además porque son TBC y Copa son empresas que tienen mucha relevancia en el mercado, pero yo diría que cuando intentamos hacer una pregunta, ¿cómo compra viajes el brasileño? Con todos los cambios, con todo lo que se ha pasado, los brasileños son uno de los pueblos más conectados que tenemos en Internet, en redes sociales, los que pasan más tiempo en la Internet, en YouTube, WhatsApp y los Instagrams y TikToks de la vida. Entonces, la respuesta es que no hay un solo lugar donde el brasileño busca para hacer este viaje del sueño que tiene para hacer en el exterior. Entonces, un viaje se puede comprar después de la inspiración en sitios de destinos, en sitios que venden viajes completos como paquetes que vende CBC o en los sitios de las empresas aéreas, en las redes sociales. En Brasil se compra mucho a través de WhatsApp. Todo se hace en WhatsApp y en una modalidad de venta que tenemos en Brasil, que es el Pix, que es una transferencia que haces una compra de valores muy bajos o muy altos de una manera instantánea y sin costes. Entonces, es una práctica muy fuerte en Brasil y que hace parte de esta compra omnichannel, o sea, también vas a la tienda física porque hay gente que tiene más confianza cuando está en la tienda física. Y entonces el desempeño de un destino, de una empresa que quiere atraer la atención del viajero brasileño, tiene que estar desde la relación directa con el consumidor final en esos mercados que Ana nos ha presentado, pero también con los canales intermediarios de venta. Todavía hay una ignorancia muy grande sobre todo lo que los países y las empresas de los lugares de Latinoamérica tienen a presentar a los brasileños. Yo diría que las oportunidades son muy, muy grandes, son inigualables en el mercado. Brasil vive un momento excepcional para la industria del turismo, muchos desafíos. Claro que el mundo no está color de rosa, como se dice en Brasil, todo va excepcionalmente bien, pero la recuperación del mercado interno en niveles pre-crisis y el deseo de brasileño de viajar, por ejemplo, ir a Patagonia en Argentina para hacer actividades en aire libre, naturales, puede atender a los brasileños que quieren, por ejemplo, hacer actividades en la naturaleza. En Chile, la diversidad de paisajes, el desierto y todo. En Panamá, su rica historia, su cultura. Entonces, hay una variedad de fuentes y lugares que se puede buscar para trabajar la venta de los destinos. Yo creo que es la hora de aprovechar estas oportunidades y mostrar a los brasileños las maravillas que nuestros vecinos latinoamericanos tienen a ofrecer. Yo creo que esta iniciativa de Imaginadora con Brasilab es excepcional. Ana, muchas gracias por invitarme a ser parte de este momento. Muchas gracias, Janine. Miren, amigos, que la importancia que habló Janine, que Brasil es un laberinto de formas de vender viajes y de promocionar. Hay varios canales que el consumidor puede accesar y también el consumidor está muy digital, claro. Y otra cosa que me marcó lo que Janine habló y que también estoy de acuerdo, es un momento excepcional para trabajar con Brasil. El momento cierto, estamos en un momento muy único para vender productos y destinos acá en Brasil. Muy bien. Ahora... Ana,
me permite una colocación solo, es que tenemos acá en vivo desde Chile su socia, mi jefa Marjorie, que Ah, gustaría de saludar a todos también. sí, Marjorie. Entonces, por favor, Marjorie, danos un hola antes de presentarnos entonces nuestro amigo Rafael de Copa. Marjorie, directamente de Chile, que está participando de un fan tour para operadores y agentes aquí de Brasil. Hola, hola, Marjorie. Hola, ¿cómo están? No sé si me oyen porque me Sí, sí, acabo de sí, llegar sí, sí. aquí en Puerto Montt y como los de Nini y Ana y Ney, la importancia de las diversas plataformas que tenemos de promoción y yo estoy viviendo acá una de esas que es el Fan Tour y tenemos aquí 15 agentes de viajes en Chile, una premiación que están aquí a conocer y vivir la experiencia de Chile. Entonces, pienso que esto es una plataforma de promoción perfecta para los agentes de viaje que no solo están aquí capacitados, aprendiendo, viviendo la experiencia, pero también produciendo el contenido. Son como nuestros parceros, nuestros socios en la promoción del destino con la producción de contenido en las redes sociales y no solo para sus clientes, pero para toda la comunidad de Brasil. Entonces, mucho gusto estar en este evento y tener tanta gente de otros países y estar en un momento tan importante de uno de nuestros clientes que Chile, con estos grupos de agentes de viajes viviendo la experiencia. Estamos llegando en Puerto Montt ahora, entonces, pero estoy acá conectada, gracias. Muchas gracias, Marjorie, por su esfuerzo de querer participar y saludar nuestros amigos y reforzar nuestra presencia y la variedad que tenemos de tácticas para promocionar empresas y destinos. Muy bien, entonces, para complementar lo que habló Janine sobre macro tendencias y o qué hacer, la importancia de conocer bien el mercado, vamos a conocer entonces la parte básica para el éxito de un destino, la conectividad aérea. Rafael de Luca, por favor, como yo mencioné en el principio, queremos buenas noticias. Bríndenos con buenas noticias de Copa Airlines, por favor. Muchísimas gracias, Ana. Claro, con certeza ahora solo tenemos muy buenas noticias, aún más ahora después de todo lo que pasamos en pandemia. Y antes de todo, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Creo que tenemos aquí un foro extremadamente calificado y súper importante hablar un poco de Brasil a nuestra querida Sudamérica, a toda América Latina. Y esa es la esencia de Copa. La esencia de Copa es la conectividad de todo nuestro continente americano, sea desde Brasil hacia a las Américas, pero también desde Américas a Brasil. Y ahí tenemos un compromiso ya con Brasil de hace más de 20 años, donde llegamos a conectar 9 ciudades de Brasil a Panamá, pero después de la pandemia, claro, 2 de ellas aún no regresaron, que es Salvador y Recife. Quizás esta sea una de las próximas buenas noticias que tengamos pronto, pero por ahora aún no tenemos nada confirmado. Pero un resumen súper corto es no solamente la conectividad, pero como bien ha puesto y también por las palabras de Janine, tenemos en Brasil un potencial enorme y es parte de Copa no solamente ser una transportadora aérea, o sea, un puente de conectividad, pero también ser una herramienta de promoción de los destinos. Por esto está en nuestra ADN también que nuestra fuerza de ventas esté siempre a disposición de los destinos, que nosotros estemos cerca al mercado para la promoción de estos destinos y claro, que la demanda venga súper fuerte. Bueno, ahí se ve un mapa de la distribución de Copa actual. De los 83 destinos que volábamos antes de la pandemia, ya regresamos a 81 destinos en 32 países. O sea, en términos de mapa de rutas, estamos ya casi igual a lo que teníamos antes de la pandemia. Pero en cantidad de sillas, que es una de las formas que nosotros ponemos nuestro producto, sí ya estamos con una capacidad mucho más grande que teníamos antes de la pandemia. Eso porque hubo algunos cambios de equipos. Entonces, antes teníamos 14 Embraer 190 con capacidad de 100 pasajeros. Hoy nuestro avión, yo voy a decir más pequeño, es un 737-700 de 125 lugares, sillas, pero además de eso, hicimos y seguimos haciendo una inversión muy grande en la modernización de nuestra flota. Entonces, hoy ya tenemos en nuestra flota 25 aviones 737 MAX 9
que además de tener una capacidad más grande, por ejemplo, tenemos aviones con disposición de 172 sillas. Además de eso, es un producto que pone Copa dentro de dos segmentos que nunca estuvimos tan fuertes, que es el segmento de lujo y el segmento corporativo. O sea, dos segmentos muy importantes también al mercado de Brasil. Por ahora en Brasil ya tenemos dos mercados que llamamos garantizados con el MAX, que es São Paulo y Río. São Paulo con 5 vuelos diarios, Río con 2 diarios. Esto garantizado MAX. Esto significa que un pasajero que viene, por ejemplo, de San José, Costa Rica, hacia Brasil, va a volar el tramo corto de San José a Panamá en el 737-800 y el tramo largo ya en el MAX. Y tenemos ahí un plan de recibir más 6 nuevos aviones MAX 9 hasta el fin de este año. O sea, va a haber un crecimiento significativo de nuestra flota. Y con eso también si hay una oportunidad de apuntar nuevas ciudades garantizadas MAX. Desde Panamá hacia adelante también tenemos otros mercados garantizados MAX, como el caso de San Francisco, también Los Ángeles, Montevideo, Buenos Aires y 2 vuelos diarios de Santiago, Chile. Bueno, también un punto súper importante es que Copa está claro al medio de nuestro continente, así que facilita muy fuertemente la conectividad entre nuestros países. Y una característica muy grande de Copa es no solamente la conectividad de los mercados que llamamos primarios, o sea, los masivos, pero por tratarse de una flota concentrada en el avión 737, o sea, un avión narrow body, un avión de capacidad, yo voy a decir, de un tamaño mediano, tenemos capacidad de atender, como es el caso de São Paulo, con muchos vuelos diarios, pero este mismo equipo también me da la oportunidad de trabajar destinos secundarios, que es el caso, por ejemplo, de Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Manaus, que tenemos ya una fuerte oferta de sillas, pero que ofrece al pasajero oportunidad de llegar a mercados, otra vez, que llamamos de secundarios. Y esto es fácil, por ejemplo, un pasajero que está en Cali y que quiere venir a Brasilia, por ejemplo. Hoy la mejor conectividad de lejos es con Copa, porque va a ser una conectividad súper fácil en nuestro hub de las Américas, en Panamá, y llegar ahí muy fácil a Brasilia. Bueno, también recordar un poco el cuadro que presentó Ana también al comienzo de la sesión. De las top 10 ciudades, 5 ya están atendidas por Copa. Quizás ahí pronto tengamos novedades también a otras ciudades. Rafa, Neymar está ¿sí? volando de Copa desde Florianópolis. Aún no, pero pronto hay una oportunidad. Estamos en un ejercicio súper fuerte de análisis, de evaluación de nuevas oportunidades en Brasil. Florianópolis, claro, es una de las oportunidades, pero por ahora aún no se ha definido, por eso no puedo hablar en términos oficiales. Y claro, siempre un último punto aquí, abrimos para algunas preguntas también. Hacer este refuerzo. Copa es hoy la segunda aerolínea internacional con más frecuencias a Brasil. Llegamos al fines de este año con 86 vuelos semanales. O sea, es una capacidad muy grande. Y aún nuestra demanda, ya hablamos un poco yo voy a decir, de números o de comportamiento, aún nuestra fuerza comercial o de ventas depende mucho del pasajero que sale desde Brasil. Pero hay mucha oportunidad de que el pasajero pueda conocer un poco más de Brasil. No solamente, yo voy a decir, los destinos masivos, o sea, São Paulo y Río, que son las dos ciudades más conocidas fuera de Brasil, pero un centroamericano que quiere conocer el invierno de Gramado en Porto Alegre, cerca de Porto Alegre, también está súper fácil. Alguien que quiere conocer las ciudades históricas de Minas Gerais, también ahí está súper fácil. Recién anunciamos el aumento de nuestra capacidad a Belo Horizonte. Salimos de 7 vuelos semanales para 10 vuelos semanales a fines de este año. Y también, ¿por qué no? La riqueza de nuestro centro oeste con Pirenópolis, que está cerca de Brasilia. Entonces, Copa tiene, además de este gran número de capacidad de oferta, también la posibilidad de llevar el pasajero directamente a destinos de mucho interés.
Muy bien, Rafa. Sí, están con una ruta, muchas rutas y muchas oportunidades. Rafa, quería te preguntar, Claro. yo percebo claro que están muy bien conectados con Sudamérica, pero ¿cómo están exactamente las ventas ahora desde Brasil? ¿Es su previsión? ¿Qué inversiones, qué acciones Copa está pensando para hacer para incrementar los flujo de turistas para Brasil? Por favor. Claro, claro. Bueno, primero con la capacidad que ya reanudamos prácticamente todo lo que teníamos antes de la pandemia y ahí volvemos a pensar hacia adelante, ya olvidamos las comparaciones que teníamos con 19-20, ya hablamos mucho de futuro. De futuro, este plan que Copa tiene de estar más, entregar la calidad del servicio al pasajero, no solamente con el MAX, pero también con nuestra nueva terminal en Panamá, en Tocumen, la terminal 2, que ofrece una capacidad y un confort de conexión, de conectividad mucho más grande a nuestro pasajero, y también la nueva sala VIP, el salón VIP que tenemos en Panamá, el Copa Club. Esto está para la promoción al pasajero, vamos a decir, masivos, pero también al pasajeros de alta renta. Esto es parte de nuestro proyecto. Hay ahora, en el caso de Brasil específico, hubo el año pasado la reanudación de los visados de brasileños hacia México, que ha impactado, yo voy a decir, con sobremanera nuestra venta, y ahí tuvimos que tocar un poco más hacia Estados Unidos, que también hay una dificultad por toda la fila que hay de emisiones de visados estadounidenses, y también la recién anunciada reanudación de visados brasileños hacia ciudadanos mexicanos, canadienses y estadounidenses. Por suerte, por lo menos ahora ya está confirmado que va a ser una visa electrónica, pero aún así siempre hay un impacto y es un punto que nosotros estamos mirando a ver cómo el mercado reaccionará y ahí poner un poco más o menos esfuerzo en refuerzo de capacidad para nuestro mercado. Pero sí, Brasil es hoy el segundo mercado de Copa, solo pierde para Estados Unidos en ventas. El número de ciudades es el tercer, porque está luego detrás también de Colombia. Y recién también hubo un cambio en nuestra organización. Recién fue yo anunciado como el Country Manager de Copa, que no solamente por la posición, pero por la primera vez es una posición que tiene reporte directo a Panamá. Esto por reconocer que Brasil tiene algunas características muy únicas, no solamente el idioma, pero además nuestra regionalidad, toda esta importancia de ciudades que llamamos secundarias, pero que por el tamaño de Brasil tiene potencial de muchas capitales. Muy bien. Rafa, tenemos como audiencia personas y profesionales de varios países, Panamá, Panamá también. Como tu última recomendación personal, profesional, ¿qué deberían hacer para tener éxito con las promociones en Brasil? ¿Qué falta hacer para tener más brasileños como visitantes? Tenemos que reconocer Brasil como un destino de múltiples fases, no es de múltiples actividades, no es un destino solamente de playas. Hay mucho más de historia, hay mucho más de ciudades ricas, de cultura. Brasil, distinto de muchos países que tenían una cultura, una forma un poco más uniforme de ser, Copa tiene esta regionalidad. Entonces, estoy acostumbrado a decir que son muchos países dentro de un país solo, pero muy unidos. Esta es la parte buena de Brasil. Entonces, conocer el sur de Brasil es totalmente distinto de conocer a Río o a São Paulo o el interior de Minas. Entonces, es poner el focus en algunos productos y tomar la oportunidad que, por ejemplo, el cambio nos hace de traer un pasajero extranjero con moneda fuerte a Brasil, además de ser un país, yo voy a decir, un poco barato para quien viene desde afuera, también un país de una cultura y de un atractivo único. Ok, muy bien. Para quem nos escuta, nos assiste agora, queria dizer que Rafael é um profissional excelente de Copa, é um profissional, um tipo que está sempre presente em todo, muito trabalhador, muito estratégico, e felicitações por sua nova posição em Copa. Eu tenho certeza que contigo, Copa vai crescer
mucho más. Conte siempre con nosotros, Rafa. Al Muchísimas fin gracias. vamos a tener una sesión de preguntas y espero que tenga preguntas también. Claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo está el mercado. Cómo el brasileño está viajando, cómo planifica sus viajes, cómo el perfil de brasileños, qué tipo de productos, para cuáles destinos quieren viajar. Cuando hablo así, cuando digo estas preguntas de una forma como si fuera general, estoy hablando directamente para CVC, que como mencioné en principio, es una empresa hub de tendencias. CVC sabe más do que nadie acá en Brasil cómo capturar, se diz cautivar o viajero brasileiro para viajar. Tanto a classe social A, pero especialmente a classe social B, como mencionei. E para falar sobre isso, Fábio Mader, nosso amigo, por favor, júntese a nós. Queremos saber como estão as vendas, qual é o sentimento sobre o futuro dos negócios com turismo em Brasil. Por favor, Fábio. Escuchamos, Fábio está sem áudio, pero isto é muito fácil de arreglar. Ainda no áudio. Agora, eu penso que sim, agora sim, Fábio, agora sim. Bueno, Sim, por bueno. favor, bem-vindo. Muchísimas gracias, Ana Donato, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Quería también saludar, Ney, por todo o apoyo en la presentación. Gracias, Ney, y todo el equipo de Imaginadora. Y no podría también de saludar Rafa, que es un amigo, y Janine, que eu tive o prazer de trabalhar com Janine em CVC Corp e para mim é uma referente quando falamos de turismo, não somente dentro do Brasil, pelo turismo em geral. Então, um grande beijo, Janine, um prazer estar aqui com vós. Bueno, não sei se quer partir para a próxima. Aqui, falamos, creio que cada um passou por partes importantes do momento pós-pandemia. ¿Sí? Ana Donato passou pouco, falando pouco de Brasil em geral, e da classe A, da classe B, e quando falamos dos números acá em Brasil, os números são muito fortes, pero quando falamos de turismo, o grande desafio é igual a todos os outros países, ¿sí? Não é distinto. Então, quando vamos falar um pouco de CVC Viajes, e acá, quando hablo de CVC Corp, temos 10 marcas. A companhia tem 4 marcas em Argentina e temos acá em Brasil 6 marcas. Pero eu vou falar um pouco mais do tema de CVC Viajes, que é a principal, que é a marca que está dedicada para turismo e também uma empresa que está muito moderna do modelo de omnicanalidade, como Janine falou um pouco da parte de online, da parte offline, da parte de las mídias sociais, e isto é muito forte dentro do mercado brasileiro. Então, quando miramos acá e falamos em este slide que hablamos de Nueva CVC, Nueva y Vieja CVC, exatamente isto, como nosotros podemos transformar uma companhia que tem mais de 51 anos de tradição dentro do mercado brasileiro, que tem mais de 1.100 tiendas em todo o Brasil, para o momento atual, que é um momento completamente distinto de quando a companhia começou. E nós acá sempre dizemos para todos, CVC não é uma empresa de tecnologia. CVC é uma empresa especializada em turismo. Isto é muito importante. ¿Por quê? Porque a tecnologia de 51 anos atrás era completamente distinta da tecnologia de 10 anos e também da tecnologia de hoje. ¿Sí? Quantos de nós que estamos acá participando, em algum momento em nossas vidas, tínhamos um boleto físico para hacer viagens domésticas, viagens de aéreo, e hoje é tudo
electrónico, no tiene nadie más, ningún voucher, nadie más físico. Entonces, las tecnologías van a cambiar siempre, pero turismo, la experiencia de viajes, ahí sí, esta es la gran capacidad que tenemos como empresa. Entonces, nosotros siempre vamos a decir que somos una empresa especializada en turismo y tecnología es parte, pero no es el fin de nuestra compañía. Hablamos acá de 350 nuevas tiendas hasta el fin de año. Dice, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué Brasil tiene tantas tiendas? Y acá tiene un punto muchísimo importante. Nosotros tenemos distintos Brasils, ¿sí? Cuando Ana Donato apresentou esta ciudad brasileñas que hoy tiene como viajes. Cuando hablamos de distintos Brasil, los crecimientos de ventas, los crecimientos parte para el interior de Brasil. Entonces, las 350 tiendas que estamos hablando, la gran mayoría está en el interior de Brasil. Por ejemplo, la tienda número 1000 de nuestra empresa es en Piripiri, en Piauí. Imagínate que tenemos una tienda en Piriri donde personas que van a tener, ¿cuáles son los destinos que este grupo de brasileños viaja? ¿Cómo viaja? ¿Hay destino regional? ¿No hay regional? ¿Cuáles son las conexiones que tienen? Hay un montón de dudas que ellos tienen para poder salir de Piripiri para algún destino, sea un destino nacional, sea un destino internacional. Entonces, nosotros abrimos las tiendas en distintas ciudades pequeñas de Brasil para poder estimular el turismo en general. Este es el papel principal de la compañía. Entonces, CVC tiene una parte importante de estímulo de viajes, no solamente dentro de Brasil, pero también de destino internacional. Y cuando hablamos de omnicanalidad, esta 1.100 oficinas que tenemos hoy, la compañía, más de 45% de nuestra receita, de nuestro revenue, la persona no fue en la tienda. O sea, empezó a hacer una consulta online, sea por Instagram, sea por TikTok, sea por website, por nuestro web sitio, sea por cuál canales que esté acostumbrado, en algún momento fue CVC capturó a este cliente y pasó para una asistencia por WhatsApp, como Giannini también comentó en tu presentación, y a partir de este momento el cliente compra tu experiencia, compra tu viaje sin necesitar pasar por una tienda, pero 100% de las ventas de CVC pasa por una asistencia de una persona. Siempre hay una persona que está cuidando del viaje de este cliente, y esto para nosotros es muchísimo importante, porque al fin de día el cliente, sea el cliente internacional que está veniendo para Brasil, sea un cliente de Brasil que está yendo para algún destino internacional, muchas de las personas solo tienen una posibilidad por año de hacer tu viaje de vacaciones. Entonces no puede en ningún momento, de ninguna manera, arriscar tus viajes. Entonces, ¿por qué vamos a comprar en algún espacio si tenemos personas que son especiales, que tienen expertos, que pueden hacer con que essa viaje sea una viaje muy más completa y con mucho más éxito? ¿Puede seguir? Solo para pasar, y ahora voy a pasar un poco más en los números, y aquí los topes destinos de búsquedas, o sea, Buenos Aires, Orlando, Punta Cana, Chile, Portugal. Ese cuando el cliente está online, offline, esos son los destinos que el principal, que el cliente quiere ir. Pero 70% de los brasileños, cuando va a la oficina o cuando compra por WhatsApp o cuando compra por un canal, cualquier canal, hace un cambio del destino.
O sea, hay un interés de viajar para Buenos Aires, pero puede comprar una viaje para Santiago de Chile. Hay un interés de ir para Europa, pero en este momento, por el costo-beneficio, decidió ir para el Caribe. O sea, hay este cambio, 70% del cliente, hay un cambio de los destinos que empezó la búsqueda para el destino de top de ventas. Entonces, por eso que es distinto los top 5 destinos de búsqueda con los top 5 destinos de ventas. Y ahí tiene Orlando, Portugal, que é o principal destino de Europa para nós outros, Caribe, Punta Cana, um pouco do que Rafa apresentou a nós outros, sempre, o histórico de Brasil sempre foi Cancún, México sempre foi muito forte, pero este ano, por el tema de la visa, nos brasileiros, Punta Cana passa a ser um destino com mais vendas dentro do Caribe. Nos circuitos europeus, nós outros temos mais de 200 autobuses que são dedicados de CVC dentro de Europas, e mais os Buenos Aires, que também é um destino. E também um tema importante, os produtos que mais crescem dentro do Brasil são os barcos. Os barcos de costa, os barcos de MSC, estes são os destinos, em percentuais, são os destinos que mais crescem dentro do mercado brasileiro por el custo-benefício. ¿Sí? Hoje, este custo-benefício faz com que a classe B e C de los brasileños pueden también usufruir de este nuevo producto que tenemos acá y claro, y que tiene también en toda parte de Sudamérica. ¿Sí? ¿Puede seguir? Y aquí un poco Rafa apresentó la posición de Copa, pero este es muchísimo importante que capacidad. Nosotros dentro del mercado doméstico, Brasil está arriba quando comparado com antes da pandemia, porque as aerolíneas, as principais aerolíneas brasileiras, Gol, Azul, Latam, Voipes, estão ponendo capacidade arriba de quando comparado com 2019. E como estão os mercados de Sudamérica, os mercados internacionais? ¿Sí? América do Sul, já estamos cerca de la capacidade, ou seja, 11% abaixo de 2019, Europa menos 10%, América do Norte já está em linha, ou seja, já estamos na recuperação total de capacidade, Caribe 3% arriba, e um pouco do que Copa tem um papel muitíssimo importante em este número, Ásia 11% também, já tem mais capacidade quando comparado antes da pandemia, e África está começando agora com o regresso de Latam para este mercado, pero 59% abaixo de 2019. Em geral, estamos como 8% abaixo, que é 98% da oferta de assentos comparado com antes da pandemia. E o último, para cerrar, me pediram para trazer um pouco da visão de las oportunidades de Brasil. ¿Sí? Y esto es muchísimo importante, entender el mercado brasileño, entender los distintos Brasils, es muchísimo importante no solamente para tener una empresa de ventas saliendo, né, emissivo brasileiro, pero também como receptivo também. Sim? Entender isto é muitíssimo importante. Governança e compliance, cada dia que passa, é um ponto fundamental para as companhias. Nós estamos passando agora por momentos, sim, de grandes empresas do turismo brasileiros que estão passando por dificuldade. Então, cada vez mais as empresas do turismo têm que ter a mais moderna estrutura de governança e também de compliance. A Lei Geral de Proteção de Dados, isso também tem que ter um cuidado muito importante, porque cambiou a lei há pouco tempo e agora as empresas têm que cuidar do cliente, pero não solamente de la experiência, pero também de tus dados em generales. Então, também, esse é muitíssimo importante que esta linha, eu destaco esta linha por estar, claro, em conjunto com a governança, pero porque muitas empresas, e agora estava mirando um áudio de uma pessoa que estava
poniendo un correo de un cliente y tenemos que cuidar. ¿Sí? Este cuidado es cada vez más importante. Y un punto de la reforma tributaria. ¿Por qué esto? Porque cuando hablamos del mercado en general, como Europa, y ahí hablamos de Espanha, por ejemplo, que 15% del PIB de Espanha, turismo representa 15%, e aí passamos Estados Unidos, Ásia como China e outros países mundial, la participação de turismo dentro de el PIB del país é muitíssimo maior quando comparamos com o Brasil. E nós outros, dentro da reforma tributária que estamos passando hoje, o turismo, parte está participando e parte não está participando, e aí há um tema que nós outros, como turismo, estamos desenvolvendo para que, em geral, não somente as aerolíneas regionais, mas as aerolíneas nacionales, las aerolíneas internacionales, las agencias de viajes, los receptivos, los hoteles, o sea, que 100% de la estrutura que hace parte, los players que hace parte del turismo, los restaurantes, todo, que todos estos partes también hacen parte de la reforma, porque el fin de día quien va a ganar el cliente y también el país, porque va a generar más ventas, más producto y claro que también en el volumen, más tributación para el gobierno. Entonces, ese es un tema importante. Fabio, tienes un minuto más para concluir, por favor. Sí, y ahí yo ya estoy cerrando, estudiar el cliente, tener el diferencial competitivo, eso es importantísimo. O que es tener el diferencial competitivo? Cuidar del cliente. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros clientes cada vez más. ¿Sí? Porque aí está a experiência e é por isso que vai volver e comprar com nós outros. E conhecer a força de uma marca também, por isso que generamos a marca CVC, é uma marca muito tradicional e nós outros estamos fazendo cada dia mais esforço para que a marca traga esta confiança e sempre a parte de cuidar de nossos clientes. ¿Sí? Então, Ana, quis passar solamente pouco os pontos principais de como o Brasil está, como o CVC está dentro deste novo Brasil e também alguns pontos importantes para as pessoas que estão participando, nossos amigos, entenda que cuidado é importante para ter êxito dentro do mercado brasileiro. Muchas gracias, Fabio. Sí, habló cosas muy importantes y relevantes, están dentro del propósito de este evento. Estudiar el cliente, conocer el mercado, muy importante, no solamente tratar de vender productos. Bueno, estamos llegando a la última parte de nuestro Brasil AP. Tenemos sesiones de preguntas. Ney va a organizar esto. 5 minutos más para preguntas. Ney, tenemos preguntas de cómo va a organizar, por favor. Entonces, amigos, estamos acá, como mencioné en el chat, está abierto entonces para empezarmos por 5 minutos, preguntas y respuestas. Tenemos candidatos, Ney. Tenemos Evelyn, a ver, Evelyn, por favor. ¿De dónde, Evelyn? ¿De dónde está Evelyn? El mercado. Evelyn, ¿puede hablar? Ah, de Costa Rica. Evelyn de Costa Rica. ¿Es una operadora o un destino, Evelyn? Por favor, pongan en el chat. Una empresa, un destino. Evelyn, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Que ya la permitís. Es del Instituto de Turismo de Costa Rica. Ok, perfecto. Pura vida. Ok, entonces vamos a la pregunta para quién, Evelyn. Evelyn, ¿no puedes hablar? Habilitar su micrófono, por favor. Me ha dicho que tiene problema con su micrófono, con el audio. Si quieres digitar entonces por el chat, yo creo que se queda un poco más fácil. Por favor, Evelyn.
Buenos días, disculpen, tenía Ahora sí. problemas con el micrófono, parece que ustedes me lo habilitaron, pero con el internet, bueno, costaba llegar hasta Costa Rica. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Los llamo desde San José de Costa Rica, trabajo en el Instituto Costarricense de Turismo y para nosotros Brasil es uno de nuestros mercados prioritarios en Sudamérica, creo que el más importante. Como turismo, nosotros participamos en la Feria WTM Latinoamérica, realizada en Sao Paulo en el mes de abril. Y realmente ese mercado lo hemos venido trabajando despacio, poco a poco, pero queremos proyectar más promoción y mejor posicionamiento probablemente para el año entrante. Tenemos socios comerciales de conectividad y de operadores allá, pero ya queremos para el año entrante tener como un poquito más de estrategia. Mi pregunta aquí la reitero con lo que indiqué en el chat. Costa Rica, o al menos Centroamérica, ¿dónde se encuentra dentro de los gustos y preferencias de viajes al exterior de los brasileños? Gracias. Gracias, Evelyn. ¿Quién quiere contestar? Fábio. Ana, se quer só fazer resumo, porque estou num barulho e não claro consegui que sim. escutar. Ele quer saber... E aí eu posso responder, não há problema. Sim, onde está ubicada Costa Rica nas preferências dos brasileiros? Costa Rica, Evelyn, sí, que hecho la pregunta. Evelyn, gracias sí, por la pregunta. Creo que esta es una oportunidad que tenemos que desarrollar dentro del mercado brasileño. ¿Sí? Hoy, si miramos los top 20 destinos internacionales, Costa Rica no presenta entre los top 20 destinos. ¿Sí? ¿Y por qué? Muchísimas veces nosotros necesitamos, y acá no solamente hablando de CVC, estoy hablando en general, ¿sí? El mercado como un todo necesita hacer más estímulos para los clientes dentro del mercado brasileño. O sea, trabajar más cerca de las agencias de viajes, trabajar más cerca de los principales personas referentes en general en el mercado brasileño para poder despertar el interés en nuestros clientes. Porque hay productos hoy, nosotros podemos vender o produto e vendemos o produto, ¿sí? Tem volumen, pero quando hablamos com os outros competidores, ou seja, quando hablamos com os competidores que estão mais cerca, Caribe, por exemplo, não temos o mesmo volumen de massa que deveríamos ter em Costa Rica, porque em termos de produto, é um produto incrível, é lindo e não tenho dúvida que os brasileiros com certeza gostariam de conhecer, pero poucos têm conhecimento com detalhe de como é, como fazer. Então, para mim, um treinamento é muitíssimo importante e aí fazer com que os principais players de Brasil tenham um compromisso de estimular a venda. Esse, para mim, é um ponto importante. Muitas vezes, os governos, eu consegui reduzir um ponto acá, pero não é suficiente para estimular os clientes. Então, vocês têm que trabalhar muito cerca do mercado e fazer um plano de treinamento para que as empresas podem divulgar e o treinamento fazer o match de vendas dentro das agências de viagens. Aí vai crescer os números. Excelente, Fábio. Se puedo aportar também uma contribuição para a Evelyn. Gracias, Ana María. Sí, yo conozco Costa Rica y me encantó. Yo sé que toda la vez que un brasileño va para Costa Rica, invita a otros brasileños. Es un multiplicador porque el país de verdad merece. Esto que Fábio habló, yo siento también como profesional. Hay que disputar con más fuerza el deseo de viajar. Hay que disputar la atención para el destino, porque
tem tantos atributos que nos interessam, especialmente para a classe A, que estão em busca de lugares mais exclusivos, com natureza, com hotéis de luxo, com experiências únicas. Costa Rica, por exemplo, está dentro da Blue Zone, da longevidade. Então, Sí, señora. há tantas coisas que necessitam ser para em Brasil, e de verdade vão ter muito êxito, especialmente com a classe com produtos de alta gama e dedicada a pessoas em busca de natureza e no overtourism. Evelyn, muitas graças por sua pergunta. Graças a ti por la participação. Queria saber, Ana, Denise, se temos mais perguntas. Não queria sí, sí, ultrapassar muito o tempo de nosso sí, tenemos Brasil Up. dos preguntas más. Dos Una más, então. Adalberto Rodríguez, también del Instituto de Turismo de Costa Rica, costarricense. Uno de los mayores retos que tenían los receptivos locales en Costa Rica era el tema del alto impuesto para remesas al exterior que tenía Brasil. Entiendo que esa tasa impositiva ya bajó. Sí, Janine está muy bien informada sobre esto también. Janine tuvo que salir. Janine no está, no pero Rafa quiere contestar, Rafa. Sí, esta parte en realidad no nos toca mucho a las aerolíneas porque usualmente el pago se hace en el país de emisión, pero sí hay un acuerdo usualmente entre Brasil y cada uno de los países para la no bitributación. Y eso se impacta a los países que no están en este acuerdo con Brasil, una tasa de impuesto que llamamos impuesto de renta muy alto, que se llega, si no me acuerdo bien, como 33%, y por eso se sube mucho. Hay tour operadores que hacen como un puente de pago en países que tienen sí, este acuerdo. Por ejemplo, España, por ejemplo, Argentina. Entonces tiene como sucursales en estos países que tienen este acuerdo con Brasil y ahí hacen el trámite de pago, todo el trámite financiero, no en Costa Rica, por ejemplo, pero sí en otro país que esté con este beneficio, con este acuerdo con Brasil. Bueno, gracias. Gracias. Otra pregunta, Ney. Ana, tenemos la última pregunta para el cierre. Tenemos de Eve, de la agencia Vanderlust Expediciones de Buenos Aires. ¿Cuáles dirían ustedes son las principales características del viajero de Brasil? Fábio? Perdão, pode repetir? Claro, ¿cuáles Estou dirían? dentro de um restaurante e está uma loucura aqui, porque a hora das pessoas chegaram. No hay problema. Perdóname. ¿Cuáles dirían ustedes son las principales características del viajero de Brasil? As principais. Aí, assim, é complexo, porque aí tem distintos clientes e distintos estímulos, sim? Playa, então, tem que entender o momento e entender o cliente. Isso é um pouco do que eu chamei de cuidado com o cliente, entender o momento do cliente e qual a expectativa do cliente para aí sim prover o destino que o cliente está pensando, sim, ou está evoluindo, está em tu planeamento. Então, esse é o importante, porque ao final, os clientes, em geral, os brasileiros, em geral, estão sempre buscando o melhor custo-benefício. Querem sempre sair com a sensação que está comprando um produto bueno, com alta experiência, pero com custo que faz sentido. Não quer sair. Então, esse para mim é um ponto importante. Sim? Muitas vezes, quando miramos no Brasil e Argentina, eu fui country manager de CVC Corp em Argentina, e os principais destinos, os argentinos para Caribe, são os mesmos que os brasileiros. Ou seja, viajam para Cancún. É o mesmo destino, pero se quedam em hotéis completamente distintos, porque têm experiências distintas, porque o custo-benefício muitas vezes são distintos.
Los argentinos se quedan muchísimas veces en Riviera Maya, los brasileños más en Cancún y Costa Mujeres. Entonces, este es muchísimo importante porque, como disse, como temos distinto Brasis, necessitamos entender a experiência do cliente em distinto momento. É cliente que viaja mais de 10 vezes, é a primeira vez que está indo para o destino, qual a expectativa que tem do destino, para aí sim criar produto que seja customizado a este cliente. Entender isto é muitíssimo importante. ¿Sí? As aerolíneas, quando fazem promoções, e acá tem Rafa, o cliente compra por el preço. Não, eu vou a Cuba porque está barato, há uma promoção de Copa para Cuba, então eu estou a Cuba. Mas o que vai fazer em Cuba? Não sei. E aí entra nós outros para evaluar. Então, se vamos estimular o cliente por preço, esse é ponto. Costa Rica, queremos cliente por preço? Não, não queremos. Queremos cliente que não seja 100% preço. Então, qual é o cliente que queremos? E aí preparar para falar com o cliente certo. Sim? Esse, para mim, é importante. Fábio, Excelente, quero contribuir, então, com isso também. De como viajam os brasileiros, são muito influenciados hoje pelas mídias sociais, estão muito digitais, viajam em família, muitas vezes, custo-benefício, como falou Fábio, muito importante, querem pagar em cotas, certo, Fábio? Pagar em cotas é muito importante, é uma tradição em Brasil, pagam em 10 vezes, vamos, isso é clássico acá em Brasil. Le gustam muito os parques temáticos, são muito orientados para compras. Brasileiros também é parte de seu hobby, quando viajam, é fazer compras. Os brasileiros que viajam por la primeira vez, há uma certa barreira para a língua, por isso que às vezes o primeiro destino internacional é Portugal na Europa ou Argentina, que está acá próximo de nós. Como exemplo de custo-benefício, voltei recém de Mendoza, e os brasileiros estão por toda parte, porque o custo está muito baixo para nós e a qualidade do serviço e do produto muito alto. Então, custo-benefício importante. Outra coisa de brasileiro, estão agora acostumados a viajar por Brasil. Então, os mercados domésticos são a competência para os mercados internacionais. Os brasileiros aprenderam a confiar em los agentes de viagens. Depois da pandemia, há uma valorização das pessoas que cuidam de viagens. Não querem só falar com OTAs. Como falou Fábio, a importância de falar com um humano se tornou muito relevante quando se trata de comprar produtos. Quero saber de quem e com quem falo se tenho algum problema. Viajam para lugares que não há necessidade de visas, especialmente Estados Unidos. Por primeira vez que vão pedir visa para Estados Unidos, a cola é de quase 400 dias. Para quem já tem visas rápido, como 2 semanas, menos de um mês. Então, se há barreiras para viajar, sanitárias ou visas, brasileiro, você vai para onde está. Mais fácil, mais barato, isso para turismo massivo, e que tenha buenos preços, como acabo de dizer. Basicamente, é isto. Vamos entonces a concluir, Ana, contigo. Sí, vamos a concluir. Quería solamente poner aquí una reflexión. Imagina ustedes, de todos los países que estamos acá teniendo el honor de tener, imagina ustedes ser presentado a las personas correctas en Brasil. Imagina ter a oportunidade de se conectar com os líderes de turismo de mercado, saber como vender, para quem vender, quando vender e, además disso todo, superar suas expectativas. Isto é o trabalho de Fábio Mader, de Janine Pires, de Rafael De Luca e de Imaginadora, que é uma agência que eu posso resumir, uma intérprete das necessidades dos mercados, destinos e empresas internacionais com relação ao Brasil. Nós gostaria muitíssimo de poder contribuir com todos, com Costa Rica, por exemplo, Evelyn, para ter mais brasileiros visitando seu lindo país. Em nome de toda a equipe da Imaginadora, agradeço a nossos apresentadores,
Rafa, Fábio, Janine, nuestro Ney, Lucía, Mustafa, que está en Buenos Aires, Rosalba, que está en Colombia, y toda la equipe de Brasil que también está nos asistindo. Muchas gracias, muito obrigada, y espero verlos muy pronto en otra edición de Brasil Up. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. pronto, chicos. Pura vida. Pura